Estamos listos para transmitir en vivo en Facebook. ¿Alguien me puede verificar, porfa? En YouTube estamos en vivo en este momento, ya veo en Facebook, En YouTube estamos en vivo. buscando a Jesucristo en vivo ahora, también en Facebook. En YouTube estamos ahí, Adrianita. Ok, lo logré, no sé cómo. Señor, Ok. gracias. Muy buenas noches a todos, amigas y amigas de Jesucristo. Perdón por la demora, tuve problemas técnicos. Yo y mis problemas técnicos. Esta no es mi área. Buen provecho, Eduard. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, Loida, Sergio, John. Porfa, si alguien puede escribirle a Patricia Díaz que ella quería entrar y hubo que reiniciar, fue un desastre. Pero aquí estamos hoy en nuestro sitio de encuentro semanal, tertuleando, y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más roncha levanta entre la gente y la iglesia, los diezmos. Yo una vez leí un post, un meme por ahí que decía, yo no puedo creer en un Dios que necesita el 10% de mi sueldo. Oh. Ah, sí, o sea, no me ponga esa cara, no lo escribí yo, Loida. Pero ya que usted pone esa cara, cuéntenos, flaco, tráele un tequila, Loida, y cuéntenos por qué te molesta tanto ese comentario. Me molesta porque en principio, o sea, yo siempre digo, ¿quién te ha dicho a ti que es Dios el que lo dice? O sea, como tal de que lo necesita, porque en realidad no es que la Biblia o alguien te diga que Dios lo necesita, o al menos no es la enseñanza que yo tengo, y de pronto cuando escucho cosas que dicen, que dicen que Dios dice, o que dicen que, o sea, yo digo, ¿de verdad alguien dijo que Dios lo dice, que lo necesita? Nunca he escuchado en enseñanza que Dios lo necesite. O sea, la doctrina que me han dado está encaminada en otro sentido, pero no es relacionada con que lo tienes que hacer porque a Dios le hace falta. Ok, entonces vamos a darle la palabra al que pidió el tema. ¿Les parece bien? ¿Por qué se Ya ríe salió el así, John? culpable. A él doble, el tequila doble, El para que Hola suelte tequila todo. John, buenas doble. noches. No, John es venezolano, John es de whiskycito, ¿sí o no? De whiskies, de whiskies. Whisky. Así con hielo y le metes el dedo así, ¿sabes? Como, ¿sabes que los venezolanos en serio toman yo no tomo sin nada, pero lo toman con hielo, agua y le hacen así el dedo. Cuando tú ves a una persona dándole el dedo así, dice, ¡ese Bueno, es ya, venezolano! hable, John Hill. No, básicamente se me vino el tema de la cabeza porque nosotros tuvimos una conversación en este mismo foro hace un tiempo. Y yo mencioné el tema del por qué los católicos no pagan diezmo. Y entonces tú me dijiste, yo pago diezmo. Y yo, desde que era Toda la católica, vida. creo que había dicho tú. Y entonces me dejaste así pensando. Pero fue interesante, he averiguado un par de cosas interesantes sobre el tema. Si hay un ala de católicos que pagan diezmo, quieren pagar diezmo, pero eso no es obligatorio. De hecho, es la limosna, es la doctrina para los católicos, no el diezmo. ¿Qué es la Entonces, bueno, limosna? la limosna Ajá. viene dado por todas las contribuciones que tú haces en función a la misa. De hecho, limosna significa misericordia. Entonces, básicamente la idea es, tú puedes pagar hasta el 10%, pero la limosna no es que estás dando lo que te sobra, tienes que dar más, básicamente, ¿no? De repente no es en dinero, pero en lo equivalente a lo que tú puedas dar. O sea, hay muchas referencias en la Biblia que construyen la doctrina de la limosna. Por eso es que ¿Como el cuál, diezmo. por ejemplo? Ya te digo, me gustaría aquí por aquí anotados. Anotados. Dame aquí un chancecillo. Por ejemplo, Marcos 12. Ajá. Este, no, Marcos Marcos 12. 12, ¿qué? Marcos doce ¿Cuál, cuarenta y dos dónde? cuarenta y cuatro. Marcos 12 42, 44, una de las referencias sobre eso. Y también Corintios.
Ya va, Ajá. pero vamos a leerlo. Todo el mundo trajo afiladas sus Biblias, ¿no? Bueno, vayan, ven. Ajá. Marcos 12:42, espérate, Sí, loco, señor, Marcos doce léala, cuarenta léala, y léala. dos dice, muchos ricos, ok. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Dónde está ahí limosna? Está en la palabra propiamente explicada. Acuérdate que limón es una palabra griega. Tendríamos que ir a la interlineal. Aquí dice ofrenda, y ofrenda sí es una palabra, o sea, es una palabra en Ofrenda en español. español, pero tendríamos que ver el significado interlineal. Ya te lo digo, papá, o sea, ¿usted cree que... No, yo no. Yo te estoy aquí explicando por qué los católicos. Yo no estoy diciendo porque sea bueno, sea malo, sea feo. Ujú. No, 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 sino el tema lo que estamos aquí discutiendo es que tú hablas de la limosna y la palabra, de hecho, estaba contemplando, se llama guarda de tesoro, imagínate. Estaba contemplando como la muchedumbre. A ver, ya va, ¿dónde está la palabra Mira, aquí ofrenda tengo, aquí? aquí tengo a la mano una wiki católica. 43. Después te la empiezo a leer. Guarda de tesoro es el arca, ok. Ajá, entonces, ¿cuál es tu punto, loco? Cuéntanos. No, básicamente conversar las diferencias. Por ejemplo, yo no voy a, no pienso pagar limosna, básicamente, perdón, diezmo, porque básicamente yo estoy más alineado al tema de dar limosna. Eh, entonces, bueno, básicamente fue lo que me vino a la mente cuando estuvimos hablando de eso la otra vez. Sí, básicamente, eso es la idea, la razón por la cual se me ocurrió el tema, ya que no había tema. No Exacto, o había sea, tema. o me ayudan porque a mí ya no se me ocurre más nada, o sea, ya estoy así como que estoy en una etapa de sequía. Entonces, ok, los católicos llaman limosna a lo que nosotros llamamos ofrenda, pero tú das la ofrenda, John, Sí, ¿por qué? sí, pero la ofrenda tiene muchas formas. De hecho, ahorita podemos leerlo. O sea, evidentemente el dinero es una de ellas, pero también está el tiempo el tiempo que tú pones para ayudar a los más necesitados. Ujú. Y está toda aquella colaboración, inclusive ¿cómo se llama? En especia que tú puedes dar a aquellas personas que más lo necesitan. O sea, de repente no estás pagándole, qué sé yo, la comida a alguien, pero le estás dando ropa a esa persona, puede ser ropa nueva, puede ser ropa vieja, que tú de repente necesitas, o puedes llevarlos a tu casa a vivir contigo, cosas por el estilo, ¿no? Ok, vale, Eso lo hacía mucho en mi listo. casa, por cierto. Mi Ok. madre hacía muchísimo eso. Llevaba a personas de escasos recursos a vivir, mientras los padres de esa persona resolvían su situación económica. Wow. Qué duro, yo no me veo haciendo eso. Una sola vez lo hice, mentira, lo hice 2 veces y estuve a Pecado. punto de lanzarme por el balcón y decir, esto no es lo mío, Señor, que me maten. ¿Qué dice Elizabeth Bellolguín? Cuéntanos. Pues la verdad es que cuando uno empieza a conocer como de la palabra, empieza a leer la Biblia y pues empieza a conocer y a creer en ese Dios vivo, Johncito, entonces uno empieza como que a obedecer qué es lo que dice ese libro, ¿no? Que es la Biblia. Y el Señor, como que es desde Deuteronomio, él empezó a hablar sobre los diezmos y las ofrendas.
y él empezó allí a decir, bueno, son 12 tribus, ¿cierto? Y él dedicó a la tribu de Leví para que fueran los encargados de su templo, el santuario, de toda esta cuestión. Y como ellos se iban a dedicar era solamente como que a él. Entonces le pidió a las otras 11 tribus que llevaran sus ofrendas y sus diezmos para que ellos pudieran hacer su trabajo bien hecho y vivieran de lo que ellos les daban. Y desde ahí entonces sigue Números, sigue Nehemías, sigue, bueno, en muchos libros del Antiguo Testamento se habla mucho sobre el diezmo y las ofrendas. Entonces al comienzo yo opinaba, yo decía, pero ¿por qué yo lo voy a dar? Y mire, ese pastor se roba en la plata y uno lo ve viajando y con carros y tremenda casa y uno vuelto nada. Y pues hay congregaciones donde manipulan mucho a las personas y da y siembra y quieres esa camioneta roja, visualízala, pero diezma y entre más das, más vas a tener y no sé qué más. Y uno emociona hasta los anillos se quite, los daba en las ofrendas y toda esa cuestión. Y qué triste, Johncito. Y yo todo eso lo repudiaba y lo llegué a vivir. Pero qué triste ¿En porque la palabra de serio? Dios no dice eso. Es dar el diezmo, el 10% de lo que uno gana con el sudor de su frente. Si tú Pero, no, pero yo no no estoy, ganas, pero yo no estoy Señor. hablando a ver, vamos a estar claros, esto inclusive aplica a los famosos pedófilos, padres pedófilos. Un padre pedófilo no es un padre, es un delincuente disfrazado de cura. De Un acuerdo. pastor que vive la gran vida, no es un pastor, es un delincuente vestido de pastor. Entonces, Tienes no, toda la razón, John. yo no estoy hablando de ellos. Aquí en Estados Unidos sobra. Aquí hay uno muy famoso que tiene una sonrisa súper espectacular, de unos discursos espectaculares, pero tiene una mansión de 60 millones de dólares. Y Y anda en avión, anda en avión y imagínate. hizo tanto dinero que pudo comprar uno de los estadios más grandes de básquetbol de los Estados Unidos. No sé si ustedes han escuchado de Joel Austin. Él es una persona súper famosa. Hay otro, Marcos Witt, creo que es el pastor español que da la misa en español en ese templo. Pero bueno, básicamente Joel Austin es una persona que tiene una mansión de 60 millones de dólares. Esa persona para mí no es un pastor, a pesar de que es una persona este, que tiene una habilidad de palabra impresionante. Yo no estoy hablando de ello, yo estoy asumiendo que el diezmo que recibe el pastor está bien utilizado. No quiero Bueno, pero discutir yo sí los estoy delincuentes. hablando de eso y como estamos en tertuliando y yo te respeto a ti, bueno, voy a Yo te opinar lo que respeto, yo creo. Y pero yo te sírvame estoy otro para mí, Adriana, y a ver si este hombre me respeta a mí. Trae otra Y ronda, flaco. Trae ya entonces, te otra ronda para respeté, entrar en esta vale, y ¿no? película. entonces, De verdad. Johncito, bueno, entonces, y yo estaba en contra de eso. Yo dije, no, pero yo decía, pero yo por qué dar mi diezmo y esos tipos, y allá hay las hijas y toda esa vaina. Y cuando yo empecé a conocer y a leer y a tener ese conocimiento de qué realmente era el diezmo y qué eran realmente las ofrendas, no, John, mira, yo de lo Perdí el poco que recibía audio, qué con el... pena. Señora, Déjeme. Suelto aquí. yo empecé a diezmar, empecé a Habla ofrendar de. y a veces ni siquiera yo diezmaba, sino ofrendaba y ofrendaba más de lo que podría ser un diezmo. Y la verdad es que yo he visto la mano y la misericordia de Dios en mi vida. Y cada vez que yo diezmo, que yo ofrendo, Johncito, mira, el Señor nunca me ha desamparado a mí ni a mis hijas. Y yo no trabajo, John. Yo llevo ya como más de 20 años que no trabajo, pero nunca ha faltado el pan en mi mesa. Entonces, esa palabra y esa promesa que el Señor dijo, y si nosotros cumplimos sus mandamientos, sus mandatos, Él nos va a bendecir, Él va a sustentarnos y yo lo he visto. Y yo lo hago y yo diezmo y yo ofrendo porque yo creo en esa palabra, en lo que está acá escrito. Entonces, los diezmos y las ofrendas para mí son una bendición. Ok. Por si acaso, yo no estoy aquí advocando en contra del diezmo. No, Este, frisco. eso esté claro, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando de Clarísimo, la Johncito. diferencia. Ojo. No, ojo, aquí se valen los desacuerdos. Qué aburrido cuando todo el mundo está de acuerdo y no se prende la pelotera. Aquí de ese. Y no, y le dice, flaco, tráeme la botella. ¿Qué? O sea, no, aquí podemos hablar de todo, porque precisamente pocos espacios hay para que nosotros podamos decir
todo lo que nosotros pensamos sin pelos en la lengua. ¿Qué dice Patricia Díaz? Bueno, primero buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, bueno, yo ingresé porque quiero saber más de este tema. ¿Por qué? Porque yo la verdad no diezmo ni ofrendo. Ok, gracias por ser tan honesta. Sí, o sea, antes, como dice Eli, antes yo ofrendaba hasta los anillos, pero no sé, me hirieron mis sentimientos. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú lo hacías? Bueno, yo lo hacía por un beneficio, ¿no? Pues porque decían pacte aquí, pacte por acá, que si usted hace esto, Dios le va a traer una casa, un carro, una beca. Entonces uno como que, wow, sí, yo quiero ese carro, esa beca, quiero todo eso. Y también la sanidad, digamos, si tú ofrendas y pactas por esto, bueno, yo digo que la fe, ¿sí? La fe primeramente que todo sí se hacía, o sea, llegó un punto de que yo ofrendé por una persona, por un familiar y se sanó, pero yo digo que fue mi fe, no fue por lo que yo ofrendé. Sí, entonces, gracias por ser tan franca, Patti. Y aquí somos 7 en sala. ¿Quiénes de los presentes diezman? 1, 2, 3. Ok. ¿Quiénes de los presentes? Eduardo dice, ¿qué dices tú, John? ¿Tú también diezmas? ¿Tú no diezmas? ¿Tú das limosna? Estamos hablando de No, no, dar no, el que estaba diezmo. diciendo que hay un cuarto, serio, serio Ah, digo que no, hay. no, es que Eduardo está así, cuando tú dudas tanto, si la verdad es que, no, ¿se diezma o no se diezma? ¿Se está embarazado o no se está embarazado? Usted no puede estar medio embarazado, o estar un mes embarazado y al otro mes no. ¿Quiénes diezman aquí juiciosos? Aunque estén descompletando para el mercado, aunque estén descompletando para todo. O sea, hay una realidad, uno lo hace o no lo hace, no es de vez en cuando. De los presentes, ¿quiénes, apartando el diezmo, quiénes ofrendan? Ok, 1, 2, 3, 4, ok. Asumiendo que ofrenda es limosna. Asumiendo que ofrenda es limosna similar, ok, yo me pongo. Ok, exacto. Entonces, aquí hay un tema. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas? Hay personas que están en contra totalmente del diezmo porque dicen que eso es un robo. Porque lamentablemente, y nosotros no podemos hacernos la vista gorda, la iglesia cristiana y la iglesia católica también, la iglesia cristiana en general, incluyendo a nuestros hermanos, a nuestros queridos hermanos, los católicos, lamentablemente hemos dado un testimonio fatal en esa área, en el manejo del dinero, porque sí es cierto que hay muchas congregaciones que manejan muy bien la plata, pero hay otros que no. También hay curas que manejan muy bien el dinero. Yo conocí demasiado cura como para que a mí me vengan a echar carreta. Estoy en la Universidad Católica Andrés Bello y los curas estudiaban con nosotros y rumbeaban con nosotros y tomaban whisky con nosotros y fumaban con nosotros, porque así son los jesuitas. Lo que pasa es que usted era puro franciscano, seguro. Pero los jesuitas son lo máximo. Y yo recuerdo que los curas que yo conocí, esos manes se planchaban su sotana, eso se las lavaban, ellos hacían todas sus cosas, uno los veía haciendo oficio, los que servían en esos pueblitos, no voy a decir el francés que usamos en Venezuela, el pueblito de M, yo me entendió, esos curas hacían todo, ellos eran los que limpiaban la iglesia. Ellos eran los que hacían todo. Cuando yo llego aquí a Colombia, una de las cosas que a mí más me sorprendió, que en un conjunto de varias casas donde vivía una de mis primas, allí vivía un cura. Unas casas que prácticamente eran un apartamento de 3 pisos, o sea, porque eran casas pequeñas pero altas. Y, o sea, y el cura tenía carro y el cura tenía empleada de servicio. Entonces, para mí eso fue tan chocante porque eso no era lo que yo conocía. Pero ojo, yo no puedo generalizar
a los curas colombianos por un caso que conocí. Entonces, hay un tema del manejo del dinero que ha sido muy mal administrado dentro del cristianismo y ha generado mucho rechazo hacia el tema del diezmo y la ofrenda. Hay otras personas que no están en contra del diezmo per se, pero dicen, no, eso ya pasó, eso era en el Antiguo Testamento. Hay muchas alas de religiones derivadas del cristianismo, por ejemplo, los testigos de Jehová, no sé si los mormones que piensan, no, nosotros no tenemos que dar diezmo. Muchos cristianos dicen, eso era en el Antiguo Testamento, eso no aplica para el Nuevo Testamento. Y decían, no, eso ya no es obligatorio porque en el Nuevo Testamento todo es con base en el amor. Y con ese cuentico, los mormones diezman, ok, son los testigos de Jehová y otros varios. Pues con el cuento de que en el Nuevo Testamento todo es con base en el amor, entonces hay muchos creyentes que dicen que todo lo del Antiguo Testamento es malo, parecen marcionitas, perdón. Y hay otros que seguimos pensando que el diezmo, primero que en el Nuevo Testamento hablar de algo obligatorio, ya hay que ponerlo en duda, porque Dios no obliga a nada y eso lo demostró Jesús. Sin embargo, eso que decía Malaquías en el Antiguo Testamento, lo de los diezmos, o sea, ustedes me están robando, y vamos a leerlo, eso está en Malaquías 2, si no me equivoco. Malaquías 2, ¿alguien tiene su Biblia afilada por ahí? Afilada. La Biblia afilada. No, mentira. Malaquías 3:8. 3, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ok. Así son, o sea, Dios le está diciendo a los sacerdotes, ustedes me han robado, porque ya, o sea, no hacían las cosas como debe ser. Y versículo 10, Eli, por favor. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es el testimonio que yo acababa de dar. Ok, chévere. Gracias, Eli, gracias por decirlo, porque con base en este versículo, hay muchas, pero muchas personas que manipulan y entonces le dicen a la gente que dé el diezmo para que Dios los bendiga, para que se le abran los cielos. Entonces te dicen, venga y traiga la platica, a ver si no lo voy a vender. Si Dios no lo va a bendecir, venga, pruebe a Dios, déme la platica. Entonces manipulan y además subyugan a la gente con el tema del diezmo. Eso obviamente está mal, porque Dios no obliga a nadie a nada. Sin embargo, los que piensan que el diezmo es un tema del Antiguo Testamento nada más, también están equivocados, porque cuando Jesús tiene una discusión con los fariseos y los escribas, Jesús les dice, ustedes diezman el eneldo, la menta, o sea, hasta la más mínima ramita. Y está bien que lo hagan, no tienen que dejar de hacer eso, pero se olvidaron de la misericordia. Ustedes tienen que hacer aquello, o sea, diezmar, sin olvidar la misericordia. Entonces es un tema que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo por realmente cuál es el motivo. Según Malaquías, es para que no falte alimento en la casa de Dios, para que no falte la palabra, para que no falte servicio, para que no falte lo que necesita la gente cuando va a la iglesia. Y entonces una cosa es el diezmo, y eso me lo explicó a mí el padre Sucre, que yo le pregunté un día, ¿por qué hay que diezmar? Y él me explicó que ni siquiera es que yo voy a diezmar y le voy a dar la platica
a la iglesia donde estaba sirviendo mi panita, el padre Antonio, sino que eso va a un fondo y se le da a cada iglesia lo que necesitan. Y la razón era para que hubiese palabra, porque se necesita plata para mandar misioneros a todas partes, se necesita plata para mantener a las iglesias, se necesita plata para las Biblias, se necesita plata para todo. Entonces, eso es además que es una forma de decirle a Dios, yo confío en ti. Punto. Tú me bendices a mí, pues yo de lo que tú me bendices, quiero bendecir a otros. ¿Qué dice Elizabeth? No, y que, por ejemplo, a lo que preguntaba Patricia, ¿no? Y Patricia nos daba un testimonio. Yo una vez ofrendé por sanidad de una persona y esa persona se sanó. Pero entonces, Pati, no sé, yo, Elizabeth Bello, lo tomaría de esta manera. ¿Estoy comprando un favor de Dios? ¿Estoy pagando porque alguien sea sano? ¿O estoy diezmando como pagando para que Dios me ayude? Yo creo que no funciona de esa manera. El Señor dice es que con lo que recibamos es el 10%. Si yo recibo 1.000.000 de pesos, pues el 10%, ¿cuánto es? Viene a ser nada. La verdad es que no es mucho. Entonces es uno darlo porque es que es como cuando yo pago la luz y el agua. Yo pago acá la luz y el agua y ya sabemos que tenemos que pagarla, porque si no se pagan, entonces pues no la cortan. Entonces ya uno coge como esa costumbre de diezmar y de ofrendar, y de verdad que no, nunca nos va a faltar nada, ni la palabra, como dice Adriana, ni el sustento que viene directamente de Dios, pero es porque ya uno sabe que lo tiene que hacer, no buscando ese favor y ese beneficio, que hagan lo que hagan con ese diezmo y esas ofrendas, pues allá esas personas, ya sean buenas o den buena administración de ese dinero o no. Nosotros estamos haciendo lo que dice, nos pide ahí el Señor, y el Señor ve nuestros corazones. Vale, gracias, Elizabeth, perdón, no sé por qué Sergio bajó la mano, pero yo voy a decir algo. Yo diezmo, yo ofrendo, y a mí me ha faltado. O sea, esto no es una matemática de venga, que yo me aseguro, esto es un ahorro, un fideicomiso que tengo, una platica que estoy metiendo para que no me falte nada. A mí me ha faltado. Y yo diezmo y ofrendo. Así que tampoco es para garantizar el sustento. Esto no es un ahorro que yo estoy haciendo. Entonces esto va más allá. Yo le voy a dar la palabra a Sergio porque no he hablado y luego hablas tú, ¿vale? Sergio. Hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? Pues los he escuchado todos atentamente. Yo efectivamente diezmo desde que conocí al Señor, ¿sí? Como dice Elizabeth, Dios nunca se ha quedado corto en mi vida, digamos, como dice Adriana, yo también he tenido momentos de escasez, sí, he tenido momentos de dificultad económica, pero siempre he entendido esos momentos difíciles como circunstancias a través de las cuales Dios está guardando mi corazón para no perderme porque tengo un corazón bastante duro. Y mi comprensión del diezmo es, primero que todo, yo no le estoy dando a Dios nada que Él no me haya dado. Todo lo que yo le doy a Dios es de lo que yo he recibido. Yo no le doy nada a Dios pensando en, en las arras de un negocio, sino que es por lo que yo ya recibí. Y, y adicionalmente mi entendimiento es que todo es de Dios, todo proviene de Dios, y cuando Él permite que yo tenga el sustento para mí y para mi casa, entonces yo en gratitud le he dado y le he reconocido algo que es de él. Siempre hemos puesto el mismo ejemplo tonto y me excuso por traerlo, y es el paquete de papas. Entonces yo como padre le compro el paquete de papas a mi hijo, como diría un conocido nuestro, no le compre papas a sus hijos, eso es malo. Eh, y uno lo que espera es que el hijo tenga la delicadeza de compartirle una papa de lo que uno le compró.
generalmente los hijos no tienen esa delicadeza y uno se queda pensando, oiga, qué chino tan hijo de madre, no fue capaz de compartirme una papa, se las té todas y no me dio nada. Entonces, digamos que yo sí, en gratitud a Dios, em, le he dado, y yo hice un ejercicio por un tiempo de darle a Dios más de lo que Él me pedía, o sea, más de lo que en teoría me exige la ley, que es el 10%. Yo dije, no, yo voy a darle más al Señor por gratitud, no ni por obligación, ni por nada, sino por gratitud simplemente. Y yo sí les tengo que decir, Dios se sobreabundó, pues, mejor dicho, generosamente. Y antes de terminar un testimonio, nosotros cuando compramos nuestro primer carro, pues fue todo y nos gastaríamos un montón de tiempo contándolo, pero nosotros compramos el carro con en su momento 4.000 pesos. Eso era lo que teníamos en el bolsillo efectivo, 2.000 pesos para ir al concesionario y los otros 2.000 no eran en billete, no eran en capital físico efectivo, sino que era un pasaje de Transmilenio para devolvernos. Y con eso compramos el primer carro y pasaron 3 meses y nosotros teníamos el carro guardado en el parqueadero porque no había cómo verlo, no había ni para la gasolina. ¿Sí? Y ustedes conocen a Bellita, bueno, yo les hablo de Bellita, y Bellita, se los digo porque es muy bonito. Bellita llegaba a mi casa, ella vivía al frente, ella llegaba con el desayuno, con los huevos, con unas salchichas, con un chocolate todo crudo, con leche, y decía, el señor me dijo que ustedes no tienen para desayunar, y traía el desayuno. Y ya cuando nos vimos asfixiados porque pues teníamos pena de perder lo que habíamos invertido, después digamos que el señor permitió para pagar la cuota inicial y bueno, todos esos rollos. Y un día nos arrodillamos, lavamos el carro, no era muy difícil, estaba nuevo, lo dejamos impecable y nos arrodillamos los 5 en la sala de mi casa y le dijimos, Señor, si nosotros nos equivocamos, si se nos subió el ego, si esto era una locura, si nosotros te oímos mal, si te entendimos mal, tranquilo, ahí está el carro, es tuyo, ya disfrutamos lo que pudimos y ya, fresco. Ojo, ese día no hubo plata de por medio, no hubo diezmo, no hubo ofrenda, no hubo nada, solo una oración honesta. Y no habían pasado 8 días y nosotros ya estábamos al día y el Señor nunca permitió que faltara para pagar ese carro y lo pagamos mucho antes de tiempo. Entonces yo creo que no se necesita dinero para tramar a Dios, sino que nosotros menguamos porque para nosotros el dinero es como algo que, mejor dicho, no me vayan a quitar porque eso es mío, yo me lo gané. Y entonces nuestro corazón mengua al decirle, ¿sabes qué, Señor? Tú estás por encima de todo, incluso por encima del dinero, que es lo que maneja este mundo. Eso es lo que yo entiendo. Vale, gracias, Sergio. Muy chévere tu testimonio. ¿Qué dice John Flaco? ¿Qué pasa con la ronda, tercera ronda? Que quería contarte, cuando hacían la referencia a esperar algo de vuelta a partir del diezmo, hay toda una tendencia que es, como dicen, el evangelio de la prosperidad. Por cierto, Joel Austin es uno de ellos, donde básicamente tú das el diezmo porque vas a recibir algo acá. Entonces, claro, no me suena tan extraño que hayan personas que en efecto diezmen por esa razón, pues si te lo están diciendo, pues tú pues lo sigues, pues esperando una retribución. O sea, lo que quería comentar. Eso es así, gracias, Sean. ¿Qué dice Eduard Suárez? ¿Me escuchan bien? Hola, hola, me alegra saludarlos. Bueno, perdónenme, hermanos, por si algo, porque siento que mi pensamiento es un poco diferente al respecto. Yo, por el contrario, sí siento que es como ley, como decía Adri, es como del Antiguo Testamento, porque, y lo que sencillamente muestra este tema es como la mezquindad de nuestros corazones, siento, porque en realidad la ley del amor supera eso. O sea, no es ni siquiera el 10, o sea, es más. Y no sé, uno no hace cuentas, o sea, creo que en el amor uno no está calculando, sino que sencillamente hace más.
porque nace. Si uno ve a un hermano que está mal, pues joder, madre, uno mira cómo hace y uno no está pensando, a ver, ¿cuánto tengo que dar? Entonces yo siento que a veces eso es lo que pasa y creo que cada quien hace, el amor también es voluntario, pues da lo que quiere, no siento que, ay, no diezme, Dios se pone bravo conmigo, no, todo lo contrario, Dios es bueno con los ingratos y malos, dice la palabra, con los desagradecidos, con la gente que es mala, Él es bueno. ¿Por qué? Porque esa es la bendición, dar. Hay más bendición en dar que en recibir. Y si nosotros entendiéramos eso, sí, pero es una naturaleza, o sea, es el Señor mismo que nos llena de eso para uno dar y uno no está pensando como en ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, si mi papá tuviera una empresa, yo me acuerdo que mi papá tenía un taller de muebles cuando yo era pequeño y yo le ayudaba. Y yo no estaba pensando en cuánto me va a pagar los empleados sí cumplían su horario de 8 a 5 y sabe que de suerte. Y yo a veces le ayudaba, yo decía, pues si me da más tarde, si hay que ir a llevar, pues no importa, yo voy, lo acompaño. Y pues así no me pague, es mi papá, sí, o sea, uno no está pensando en eso y uno, bueno, yo voy, atiendo los clientes, ayudo en esto y pues me daba más del horario porque la clave está en el amor, o sea, el amor lo supera, no es el 10. Y yo veo, por ejemplo, en los evangelios, claro que hay sus razones, en hechos, porque tengo entendido que ellos estaban pensando que el Señor venía pronto, pero ellos ¿qué hicieron? Vendían sus casas y todo para la obra, ¿sí? Los hermanos, cuando vieron que la iglesia de Jerusalén estaba pasándola mal, ellos voluntariamente sacaron, hicieron una ofrenda y la llevaron. Ellos no están pensando, pues miren, tengo el 10 y no está mal. Creo que si uno, las personas que diezman, pues síganlo haciendo. Pero de alguna manera nosotros necesitamos es que el Señor sea revelado en nosotros y que nosotros amemos como Él nos amó. Porque sí, el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta, no tiene ninguna intención. A veces, si yo pienso, bueno, voy a diezmar para que Dios me multiplique, pues ahí hay un interés, eso no es amor. Hay una intención en mi corazón, a ver cómo me reatribuye. Entonces, siento que la ley del amor supera la ley de Moisés. Ok, parce, yo no sé si me rasqué. En serio, pero no te entendí. O sea, tú estás diciendo que ya el diezmo no va, que, Para que- nada. El diezmo no va, se da más. El que ok, ama da más que el diezmo. ok, perfecto. Entonces, listo, esa es la postura de Edward. Y antes de darte la palabra, Eli, quiero leer un comentario, una pregunta que hace Adriana Patricia Aldana. Pregunta, ¿será obligatorio diezmar necesariamente a la iglesia o es válido diezmar y ofrendar haciendo un servicio a otra persona diferente al pastor o a la iglesia? Darle a Dios es darle los recursos a un pastor o a una congregación. Me parece buenísima esta pregunta. Yo no sé si alguien quiere comentar algo, porque ustedes saben que yo empiezo a tomar y me encadeno. Salud, muchachos. ¿Alguien quiere comentarle algo a Adriana? Gloria, ¿tú estás hablando? Ok, pero abre el micrófono, loca. Es que están aquí en horas laborables y entonces se escuchan otras conversaciones. Por eso es que no lo abría. Están muchos chismes al mismo tiempo. No, en temas de trabajo, no, del 2022. Mira, no como contestarle porque yo no podría afirmar si es obligatorio o no, pero pues lo que decía, por ejemplo, Sergio, que lo he experimentado también, como desde mi perspectiva, mi postura, mi convicción personal es como que para mí el diezmo es como que entregar el recurso, se le da, bueno, se hacía como, esta separación se hacía porque, si no estoy confusa y no voy a decir herejías, se le daba a una de las tribus de Israel que pues no tenían de dónde sus propiedades, no trabajaban a la tierra, chalala, o sea, como que no tenía, entonces se destinaba exclusivamente para un grupo.
Entonces, en este caso, por ejemplo, desde mi posición o mi postura es, el pastor de nuestra iglesia se dedica exclusivamente al servicio de la iglesia realmente no, a nosotros no nos piden que lo entreguemos obligatoriamente y, o sea, como dice Edward, el que hace las cosas por amor y con amor, no solamente da el 10%, sino que da más. Entonces, yo entrego esta parte de la separación de mi recurso, que es el diezmo, como en un lugar destinado para los diezmos, y yo no investigo si se lo dan a él, qué pasa, yo lo entrego. Las limosnas u ofrendas, como dice este John, son como esa disposición voluntaria. A veces traigo menos, a veces traigo más. Pasan una charolita y sin que nadie se dé cuenta cuánto he hecho, yo he hecho lo que el día, la ocasión y todo dispongo. Y cuando pasan estas cosas, como la pregunta de Adriana, que alguien más necesita, que un servicio adicional, que alguien espera o que esa es como que también mi postura de decir, yo tengo para bendecir a alguien más, yo tengo para compartir extra de lo que yo ya separé, de lo que yo ya di en mi ofrendero, y yo dispongo de decir, pues, no, a lo mejor no es dinero, pero pues hay alimentos en la casa y una familia que no tiene comida, se le provee comida, cualquier situación, ropa, calzado, lo que sea que alguien está necesitando medicamentos, aparatos ortopédicos, una silla de ruedas, un hospedaje en la casa, cualquier tipo de situación que no sea necesariamente un tema económico, también se dispone, sea yo, sea mi mamá, sea, porque todo depende de lo mismo como familia. Entonces, yo creo que cuando nosotros pensamos en el tema de la obligación, normalmente lo vemos como es un peso, o sea, y el peso normalmente cansa. Y el cansancio normalmente se hace, pues, a la larga muy, muy complicado y uno quiere abandonar, o sea, uno quiere abortar. O sea, nadie va a cargar un grillete con mucho gusto toda la vida o una pesa o algo agarrado en el cuello y uno va a estar pues como si nada. Pero cuando los que experimentamos, por ejemplo, en mi caso, que mis papás, sin formación académica, sin educación de carácter en una escuela o algo así, no tenían recursos económicos para darnos como que mucho en dinero, pero siempre pues dispusieron su corazón para dar lo que tenían, lo que fuera, aunque fuera todo como la viudita. Y nosotros hemos salido adelante, entonces nosotros nos enseñaron en esa parte de decir, no importa si tienes poco, mucho, lo que tú tienes que hacer es hacerlo con el corazón, con amor y demás. Y salimos adelante y jamás fue una limitante el hecho de pensar que había una obligación de algo. Entonces, yo creo que va más allá de que sea una obligación, sino que tiene que ver con un tema también mucho, mucho de gratitud, que no estamos viendo quién es el destinatario, si se lo merece, si no se lo merece, si se lo roba, si no se lo roba, qué es lo que va a suceder ahí, significa de la relación personal que uno tiene y de lo que uno ha recibido, y por eso decimos que damos de gracia también lo que de gracia recibimos. Gracias, Loida. Eli, yo no sé si tú quieres responderle a Adriana. No, respóndele tú y voy Ok, a comentar lo que yo decía ahorita quiero, Edward. porque hay algo muy bonito que dijo Loida y es algo que de verdad, yo no sé si la gente lo valora tan poco es mi percepción, pero hay personas que por las razones que sea han dejado todo para servir en la obra de Dios. Así como los levitas en el Antiguo Testamento, cuyo único propósito era servir en el templo, pues hay personas que están haciendo eso. Y hay, en el caso del pastor de la congregación donde está Loida, pues ese hombre se ha dejado todo para servir a la iglesia, porque, oiga, no creamos que servir a la iglesia es nada más ir a predicar el domingo. O sea, hay personas que se han dedicado constantemente a acompañar a la iglesia, a escucharlos, a consolarlos, a animarlos, a hacer estudios, a levantarlos, a preparar otras personas. Y eso ha significado dejar su fuente de ingresos. Entonces, yo creo que es muy fácil a veces decir que no, yo no diezmo porque se roban la plata o por las razones que sea, porque la gente no le da la gana y punto. Pero
Adri, yo te digo algo, si es necesariamente hay que darlo a la iglesia, pues primero tenemos que definir qué es la iglesia, que no es solamente las cuatro paredes donde se reúne un grupo de gente. La iglesia somos todos. Y yo comparto la postura de Loida. Hay gente que lo ha dejado todo por el evangelio y no tiene ninguna fuente de ingreso. Algunos pastores, pues, sacan de los diezmos y las ofrendas y tienen un sueldo, pero hay otros que no, porque ni siquiera alcanzan las diezmos y las ofrendas para pagar el arriendo donde se está congregando la iglesia. Entonces, ojo, no es una tontería. Yo sé, hay iglesias que ya tienen tanto, yo por lo menos asumí un día la postura. Yo no voy a seguir diezmando donde estaba diezmando, sino prefiero diezmar donde los recursos realmente se necesitan. Pero ya eso es una decisión personal. Si se puede diezmar dándole, haciendo un servicio a otra persona diferente al pastor o a la iglesia, pues personalmente creo que no. Yo personalmente creo que uno puede dar todo y es que uno debería dar todo. Dar todo es como lo comentaba Edward, que aparece en el libro de los Hechos. Esa gente dio todo, pero dio todo. A mí me parece, de verdad, Edward, yo he escuchado también esa tesis de que porque como ellos creían que la vaina era para allá, que venía el reino allá, entonces no les importó. A mí me parece es una lectura tan miserable, tan, de verdad me da tanto asco cuando escucho esa vaina, porque entonces que nosotros no creemos que puede venir ya. Y miren, ¿saben qué? Como hacían los Geller, quien lo entendió, lo entendió. Entonces me da mucha piedra porque queremos quedarnos con todo y además queremos venderle a la iglesia la postura de no deje que la gente se aproveche de su nobleza, pues que se aprovechen, porque nosotros nos aprovechamos de Dios, porque a Dios no le importó que nosotros nos aprovecháramos de Él, dijo, aprovechense. Entonces, nosotros estamos siendo discípulos de un Dios que dio todo. Entonces estamos sacando cuentas de, yo no sé, pero es que yo a este no le voy a dar porque después se acostumbra, que se acostumbre, porque yo necesito acostumbrarme a dar también. A quien le beneficia es a uno, esa disciplina de someterme y de depender de Dios. Entonces hay gente que lo está dando todo y yo creo que esa gente que lo está dando todo merece que la apoyemos, merece que nosotros también demos y nos desprendamos de nuestra comodidad. Y hay gente que necesita, hay gente que está caída y necesita ser levantada. Entonces luego, ya yo diezmé, entonces ya sé que no, Joe no tiene para el bus, ya yo diezmé, que le dé la iglesia porque ya yo a la iglesia le di el diezmo. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Edward. No podemos limitarnos a que ya yo di el diezmo en la iglesia, di en la ofrenda y entonces ahora no doy un peso más. Elizabeth y Serchu, nos quedan 5 minutos, muchachos. Oiga, Bueno, yo hablo rapidito. La cuestión es que, Eduard, te voy a leer dos proverbios, en Proverbio 8 para que lo tengamos en cuenta. Dios no ama a todo el mundo. Dios no ama a todo el mundo. Y es claro acá en Proverbios, y dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros, dice Proverbios 8:21. Y 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios abre la puerta para todo mundo, para el pecador, para para los que tú nombraste, pero Dios ama a los que lo aman. Y lo otro con respecto a los diezmos y las ofrendas, Ed, desafortunadamente la persona, nosotros conocemos esa persona que predica eso. Den más, hay que dar más y hay que dar hasta la vida, como tú ahorita lo hablabas y lo decías. Pero es que, ¿qué dijo Dios? Eso es lo que Él dice. Y eso es lo que él predica, la ley a un lado, la ley a un lado y ahorita estamos es por la gracia y por eso está ahorita la iglesia como está esa congregación, Eduard, vacía.
sin ministerio también de otras partes. Y sabes que un día también él dijo, yo ya me cansé de ayudar a tal iglesia en tal parte y a tal iglesia en otra parte, que ellos enseñen a la gente a que diezmen. Entonces se contradice este predicador que está diciendo que hay que diezmar más que hasta la vida, pero que está mandando a los otros, ya me cansé de ayudarles, entonces que enseñen a la gente a que diezmen. No se estará contradiciendo, pero es que nosotros no debemos de seguir a un hombre. ¿Qué dice el sacerdote? ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice estas personas? Es que dice la palabra. Y quizás por eso ustedes me llaman a mí legalista o mesiánica, pero no es que sea legalista ni mesiánica, es que dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo, tenemos que darle el diezmo a Él, a Dios, a los que están haciendo la obra, como dice Adriana. No dándole que, por ejemplo, pasó la niña y entonces voy a comprarle el pan a la niña. No, eso es porque son las obras. Allí lo que el Señor hablaba ¿cómo bueno, sí, me ayudan. Bueno, cuando En la hablo Levítico. aquí, Vale. sí. Entonces, Pero hasta gracias, ahí Sergio. llego, pero sí, es algo contradictorio. Ok, gracias, Eli, que dice Sergio Josué Pinto. Yo hice ese curso en una iglesia con un profeta. Aquí conservo juiciosamente porque creo que está bien hecho, está bonito. Les voy a leer solo una, solo esta, es la número 31. Libertad financiera se llama. Dice, acá está el versículo que apoya el tema. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Y acá está la oración en el respaldo. Dice, bendito Dios, hoy reconozco que no soy generoso. Ayúdame a aprender a dar mi dinero con amor, pues entiendo por tu palabra que dar es el método de Dios para mi bendición. Gracias, Señor. Amén. Y esto era una locura. Cuando yo hice esto, pues tal vez ese día estaba, pues yo sí tenía, pues el corazón malo, pero yo cuando estuve en esto, yo dije, no, esto tiene su lado de maldad. Eso sí salimos todos corriendo con el billete a depositarlo allá la plata en la caja y eso, mejor dicho, nos fuimos con lo del bus. Eh, listo, esto solo era para decir eso, los conservo porque me parece que están bien hechas. Yo lo único que quiero decir aquí en este minutico es que nosotros debemos tener en cuenta una cosa, como en todas las cosas de Dios, lo que media siempre es la intención del corazón. O sea, no importa, digamos, si tú lo das en tu iglesia, lo cual en mi posición es razonable, es decir, en la congregación donde tú te reúnes, no importa si tú das en otro lado, lo importante, Dios está entendiendo o sea, lo que Dios está viendo es si realmente con ese acto yo estoy queriendo honrarlo a Él, si yo estoy realmente reconociéndolo a Él como Señor y Dios y colocando el dinero, porque esa es la parte en la que yo trabajo mi alma, colocando al dinero en su justo lugar, no permitiendo que ese dinero se ponga por encima de Dios, que es mi lucha. Y creo que es la lucha de muchos. Amén, hermano. Pati, ya nos trajeron la cuenta, pero mientras yo voy pagando, entonces tú, flaco, trae la cuenta. Cuéntanos. 30 segundos, Luca. Bueno, ya lo tengo más o menos claro, ¿no? De lo de diezmar y ofrendar, porque es que la verdad a mí me cuesta, pero igual voy a tratar sin que nadie me fuerce, sin que nadie me diga cómo debo hacer. Acá Ahí yo le iba está. a dar un like, pero no sé ya ni dónde están las reacciones aquí. Actualizaron Zoom. Odio cuando actualizan las cosas. Me parece genial, Pati. Yo creo, a mí también me cuesta diezmar y ofrendar. Me cuesta. Pero me ha servido para entender, como decía Sergio, poner cada cosa en su santo lugar. A Dios en el lugar de Dios y el dinero en el lugar del dinero. Y entender que de verdad todo le pertenece a Él. Y que si yo tengo algo, no es porque yo me lo gané, porque soy rejuicioso y repila, sino porque de verdad Él ha sido bueno. Chicos, se nos acabó el tiempo, se nos fue, qué pena que tuvimos que empezar tarde, pero tienen que barrer la sala para
unidos en oración, así que nos tenemos que ir. Les mando un abrazo así de grande, que el Gracias, Señor los chao, bendiga. Y corazón. vamos a ver si el próximo miércoles hablamos. Loida propuso las fiestas paganas. Ya que le estaban molestando con lo de la fiesta de los muertos, bueno, a ver cuál es el. Un Listo. abracito para todos. Chao, Gracias, Que el cuídense. Adri. Señor los Señor les bendiga. bendiga. Juiciosos, chao. Gracias, Johncito, ya se fue. Un abrazo. No, estoy viendo dónde termino.